El pasado 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y hoy, en Crónicas de Asturias, te invitamos a conocer Asturianas, 8 mujeres y colectivos inspiradores que desde Asturias, en diversas áreas y en diferentes momentos históricos, contribuyeron a construir el camino hacia la igualdad. Sin su inconformismo y su valentía, no habría sido posible recuperar el papel activo que durante tantos siglos se les negó a las mujeres en la sociedad. En este paseo te invitamos a conocer una selección de las protagonistas del libro de Alicia Álvarez, Asturianas, ilustrado por María Ortiz Iglesias y editado por La Fabriquina, donde a través de las ilustraciones y los textos te podrás adentrar en las vidas, logros y conquistas en ciencia, literatura, deporte o en arte de estas mujeres inigualables. La Asturianita. La escena es de película. Regina tiene 15 años y mira con toda la tristeza del mundo el acantilado que asoma bajo sus pies. En ese momento han pasado 6 años desde que esta asturiana de Valtraviesu perdiera sus 2 brazos en un accidente en el aserradero de su padre, quedando manquina, como la llamaban con lástima en el pueblo. Precisamente un vecino con fortuna será su benefactor a raíz de la desgracia y posibilitará que la niña vaya al colegio del asilo, donde estudiaban las familias pudientes de Lluarca. Allí Regina descubre que la educación iguala, aunque se parta con desventaja. Su sueño, ser maestra, algo que su entorno le quitaba de la cabeza. ¿Cómo va a haber una profesora sin brazos? Y Regina siente que si no hay esa opción tampoco hay futuro para ella. Con esa pena extrema se asoma ese día al acantilado desde el que, afortunadamente, no salta. Pero esa no es la única decisión que va a cambiar su vida. De vuelta a casa se encuentra con unos titiriteros con un mono amaestrado. Regina observa que el animal utiliza sus extremidades inferiores como si fueran manos y concluye que si él puede hacerlo, ella también. Querer es poder. Regina se ejercita a partir de entonces con tesón y logra pintar, coser, comer, escribir a máquina o tocar el acordeón con sus propios pies. La proeza despierta la curiosidad de la infanta María Teresa de Borbón durante su visita a Xixón en el año 1917, que pide conocerla y le ofrece actuar en una gala en el Teatro Xovellanos. Regina acepta. Es la primera actuación que dará por los teatros de todo el mundo mostrando sus habilidades. La bautizan la Asturianita y se convierte en todo un fenómeno. La invitan hasta la Casa Blanca, donde el presidente Roosevelt le tiende la mano y ella le responde con el pie. Actúa en 42 países, aprende 5 idiomas y se casa con un admirador con el que tendrá 3 hijos. Conduce su propio coche y en 1928 se separa. Poco tiempo después impulsa su gran proyecto educativo, Selección, que busca fondos para la educación de niños desfavorecidos. Con ese ánimo filantrópico viaja a Madrid, donde llega días antes de que estalle la Guerra Civil Española. En un ambiente hostil, la asturianita acaba siendo encarcelada acusada de espiar para el bando franquista. Sale al término de la guerra y a los pocos días son los franquistas quienes la detienen y la acusan del mismo delito, pero esta vez como espía para el bando republicano. La encarcelarán de nuevo y también por segunda vez la derivan al hospital provincial como enferma mental, donde muere de tifus en el año 1942. Su hijo Marcelino la recordaría como una mujer infalible. La Busdonga. ¿En qué sitio estaría pensando la Busdonga cuando cantaba eso de «Anda y señálame un sitio donde yo pueda ir»? ¿Qué lugar evocaría Obdulia Álvarez en su mente para que 100 años después sea imposible no emocionarse al escucharla interpretar? Con toda la nostalgia del mundo colocada en la garganta, ese verso en concreto. Ella que nació en Ubieu, ella que creció en Mieres, ella que murió en Xixón, ¿en qué lugar pensaría mientras lo cantaba? Obdulia llegó al mundo casi terminando el siglo XIX, concretamente en el año 1896, y su primer escenario fue el Chigre que su familia regentaba en Mieres del Camín, donde daría sus primeras actuaciones. Su padre también había sido ferroviario en el pueblo leonés de Busdongo, que linda con Asturias, así que de él deriva su nombre artístico, un nombre con el que grabaría a finales de los años 20 sus primeros temas acompañada al piano por el compositor Baldomero Fernández, con quien construiría un repertorio que ya guardaba algunos de los temas que se iban a convertir en los referentes de la tonada asturiana. Ella, gracias a su amplio registro vocal, a su potencia y a su musicalidad, se convertiría en la voz femenina más representativa del género.
Baldomero no sería su único acompañante. Obdulia cantaría también junto a otros músicos como su propio hermano, el gaitero Ángel Álvarez el Busdongu. Sus interpretaciones serían, y siguen siendo, una guía para muchas de las artistas que vendrían años después y que encontrarían en la Busdonga una inspiración y un camino a continuar. Josefina Fernández, Diamantina Rodríguez o más cerca en el tiempo, Marisa Vallerroso y Anabel Santiago, entre otras. Pero su importancia no solo radica en una forma de interpretar. Obdulia fue además la primera mujer en grabar discos de canción asturiana, en cantar de manera profesional fuera del espacio doméstico. Eso y las más de 30 tonadas que dejó grabadas son su gran legado. Títulos tan significativos como Anda y señálame un sitio, Al pasar per el puerto o Tienes casa, tienes orru, que son estándares del género y que a día de hoy no faltan en ningún concurso de tonada asturiana. En el año 1960, con 64 años, murió en Xixón, donde se había trasladado 26 años antes. En Ubieu, actualmente, una calle lleva su nombre y el concurso de canción asturiana de la ciudad la recuerda con el premio La Busdonga, que reconoce a la mejor voz femenina del Principado. Corín Tellado. Corín Tellado no se llamaba realmente así. Corín Tellado se llamaba Socorro, más concretamente María del Socorro Tellado López. Socorrín para sus hermanos y Corín como último diminutivo. El nombre que apareció en las portadas de alrededor de 5.000 novelas románticas que escribió esta asturiana infatigable y madrugadora, nacida un 25 de abril de 1927 en Vía Vélez. Corín escribía cada día cuando aún no había salido el sol. Lo contaba en las entrevistas, a las 6 de la mañana ya estaba frente a la máquina de escribir. Su constancia y su disciplina, que la llevarían a la medalla de oro al mérito en el trabajo en 1998, fueron junto a su talento responsables de que Corín, fuera una de las escritoras tan prolíficas que tuvimos en Asturias. Según la UNESCO, la más leída después de Cervantes. Según Guinness, la más vendida en lengua española, con 400 millones de ejemplares. Antes de todo eso, había sido una niña que tras la muerte de su padre tuvo que ayudar en la casa familiar. Lo hizo con una primera novela romántica titulada Atrevida propuesta, que había escrito con solo 16 años y que la editorial Bruguera, que entonces buscaba nuevos autores, le pagó con 3.000 pesetas. 2 años después, Corín ya estaba en la nómina de la editorial. Su primera juventud transcurre en Cádiz, donde se había trasladado de niña con su familia y en el año 1951 regresa a Asturias, más concretamente a Xixón, donde pasará el resto de su vida. Entre medias, como si fueran breves capítulos, se casa y se descasa en tan solo 3 años. Tiene 2 hijos, Begoña y Domingo, fruto del breve matrimonio, y escribe. Escribe más y más novelas cortas de apenas 100 páginas y algunas hasta las escribe en solo 2 días. Corín publica sin parar nuevo material y la editorial reedita también lo que ya ha publicado. Consciente de su proyección, trata de rescindir su contrato de exclusividad con Bruguera, pero no tiene éxito. Solo en el año 1986, cuando la editorial quiebra, Socorro recupera su libertad y los derechos de sus obras. Son novelas con varias vidas, algunas adaptadas al cine y otras a fotonovelas. Corín crea también un serial radiofónico y se inventa otro seudónimo, Ada Miller, con el que firma otras 20 novelas eróticas aproximadamente. A la par, escribe para jóvenes y para niños. En el año 2000, con el auge de las nuevas tecnologías, publica su primera novela en internet, titulada Milagro en el camino, y en abril de 2009, un día 11, muere en su casa de Xixón a causa de un infarto cerebral con 81 años y 3 novelas inéditas en su cajón. Les cigarreres. La cosa funcionaba así. En Xixón, el oficio de cigarrera se heredaba de abuelas a madres y de madres a hijas. Las casi 2.000 mujeres que llegó a emplear la fábrica de tabacos de la ciudad tenían asegurada su entrada como aprendices si eran familia de obreras ya veteranas. Y allí la veteranía alcanzaba edades muy avanzadas. A diferencia de otras industrias, cuando los cigarreres se hacían mayores, pasaban a desempeñar faenas auxiliares menos exigentes, así que algunas entraban siendo muy niñas y llegaban a trabajar hasta pasados los 70 años. Aspectos como ese, que casi todas fueran de Xixón, la flexibilidad horaria para compatibilizar las tareas familiares o incluso la posibilidad de llevar a los niños al taller, conferían a la fábrica de tabacos un carácter diferente a otras fábricas gijonesas de la época, como la algodonera o la de sombreros en el barrio de la Calzada.
En Cimavilla, en el edificio del antiguo convento de las Agustinas Recoletas, donde se ubicaba la tabacalera desde 1843, les cigarreres se dividían en distintos talleres según el tipo de cigarro que elaboraban. Cobraban más las que hacían cigarros de mayor categoría. Muchas de ellas se mantenían a sí mismas o sostenían a toda su familia, y muchas también eran mujeres de pescadores, así que estaban acostumbradas a pasar temporadas largas en casa solas como cabezas de familia. También el carácter playu del barrio marcaba la vida de la tabacalera, y les cigarreres organizaban grupos de teatro o celebraban el jueves de comadres dentro de la propia fábrica con una fiesta donde se disfrazaban y cantaban. Pero sobre todo lo que marcaba la diferencia y lo que las hacía únicas era su numerosa plantilla femenina, que es lo que les daría su fuerza colectiva. En el año 1903 llevarían a cabo la primera gran huelga de mujeres en Asturias, que duraría 9 días muy intensos y con la que se lograría evitar la acusada bajada de salarios fruto del cambio en la elaboración de los cigarrillos entrefinos. En los siguientes años crearían también su propio sindicato y apuntalarían con nuevas acciones de protesta otras mejoras laborales como la jubilación o la pensión. Su organización y determinación serían modelo a seguir por otras fábricas de la ciudad que seguirían sus pasos. La tabacalera estuvo operativa 170 años, hasta el año 2002 concretamente, y aún hoy sigue formando parte del imaginario colectivo de la ciudad. El Principado las distinguió con la Medalla de Oro de Asturias y en Xixón se la recuerda con una calle, Les Cigarreres, que curiosamente no está en Cimadevilla. Margarita Salas. La bata blanca, el pelo corto, la sonrisa dispuesta. Margarita mira con modestia, así lo confirman sus retratos en la prensa. En torno a ella, las pipetas, el matraz, las placas, las muestras y los papeles del laboratorio que parecen notas para no olvidarse de nada. Cualquiera que no fuera ella pensaría que en ese espacio se está descifrando un gran secreto. Algo de todo eso hay en la ciencia, mucha magia en los hechos, en los datos, y también mucho trabajo en equipo y una investigación básicamente de excelencia que esta asturiana nacida en Caneiru, Valdés, en 1938, defendía convencida. Como decíamos, la bata blanca, ni un mechón fuera de su sitio, el gesto comprensivo. ¿Fue Margarita Salas Falguera alguna vez una niña pequeña? Cuesta imaginar a una de las mayores científicas españolas del siglo XX estudiando en Xixón, aún piquiñina, pensando en su destino sin poder intuir las importantes aportaciones a la historia de la ciencia que iba a suponer sus descubrimientos. En el año 1963 se doctoró en bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid. En el año 1964 se mudó a Nueva York para investigar junto al Nobel Severo Ochoa, del que antes fue pupila. En el año 1967 regresó a España y fundó el primer grupo de investigación en genética molecular del país, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Ella fue responsable, junto a Eladio Viñuela, su marido y padre de su hija Lucía, del desarrollo de la biología molecular en España. Su mayor logro fue descubrir la ADN polimerasa del virus bacterianófago PHI-29, una tecnología que permite amplificar el ADN de manera rápida y sencilla y que se usa en la medicina forense, la arqueología o la investigación del cáncer. Es, por cierto, la patente más rentable del CSIC. Profesora de genética molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, fue también presidenta de la Sociedad Española de Bioquímica, directora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, la silla primera de la Academia de la Real Española de la Lengua, doctora honoris causa por 10 universidades y la primera mujer española en ingresar en la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Pero sobre todo destaca que fue una de las pocas científicas españolas conocida por su propio nombre, un nombre que tras su fallecimiento en el año 2019, con 80 años, Xixón otorgó a su milla del conocimiento. Un nombre que ya es un referente para tantas mujeres que no quieren ver la ciencia como un ministerio, sino como una posibilidad profesional. María Luisa García.
Un libro de cocina es casi como un diario. Entre sus páginas hay manchas de aceite, restos de harina o el amarillo ligero de las claras de huevo que salieron despedidas buscando el punto de nieve. Claro que en esos libros hay hojas más consultadas que otras. Las patatas rellenas, el bonito enrollo o el arroz con leche, por ejemplo, seguro que son de las más abiertas. Todos los platos, casi 1000 recetas en total, de fácil preparación y muy económicos, como decía ella. Decía la contraportada de un recetario que casi todas las casas asturianas tienen en su cocina. El libro de María Luisa García, El arte de cocinar, que se publicó por primera vez en el año 1970, se convirtió en un bestseller gastronómico en nuestra región. La tapa dura en rojo de la primera parte, como podemos ver en la imagen, la letra blanca redondeada y un sencillo bodegón como portada. Por el otro lado, la foto en blanco y negro de esta asturiana nacida en 1919 en Cauxal, en la parroquia de Figareo, Mieres, con peinado setentero y la expresión de las cosas bien hechas, así como la cámara la hubiera pillado justo después de haberse limpiado las manos en el delantal tras meter la bandeja en el horno. María Luisa García Sánchez estudió con una beca en la Escuela de Especialidades Ruiz de Alda de Madrid, donde aprendió a cocinar y a dietética. A su regreso en el año 1959 comenzó a enseñar cocina en Mieres y después siguió dando cursos por toda Asturias. Fueron precisamente sus alumnas quienes le pidieron que completara sus recetas y así, sin pretenderlo, publicaba su primer libro de cocina. La intención fue en origen la didáctica, pensando en esas clases y cursillos, pero su extensa claridad y sencillez lo convertiría en una publicación con un éxito de masas. El arte de cocinar llegó a las 30 ediciones, más de 500.000 de ejemplares vendidos. Tuvo segunda parte, como se puede ver también en la imagen, apéndice de repostería y libro hermano con los platos típicos de Asturias. No había detrás de ella una gran editorial, sus publicaciones eran editadas por ella misma y también ella las distribuía. Esta asturiana de carácter sociable, que fue presidenta honorífica del Club de Guisanderas de Asturias, que cocinó para el Papa Juan Pablo II cuando visitó el Principado y que creó la deliciosa tarta bautizada con su nombre, vivió 100 años, pero sus libros van camino de superarla. Poco después de su muerte, en el año 2019, la editorial de La Llama decidió reeditar el volumen con gran demanda, renovando su presencia en buena parte de las cocinas de Asturias. Rosa Fernández. La sonrisa del alpinista Rosa Fernández Rubio, sea cual sea el contexto, siempre es franca. Toda su cara sonríe, no solo su boca, y entre los dientes alineados, en las arrugas que achican sus ojos, en el gorro de lana bien calado, en la piel curtida por el sol que en su caso la alumbra más de cerca, en todos esos pliegues y en su pelo negro suelto, aunque la razón mande poner una coleta, parece traspasar su alma. La sonrisa de Rosa es clara como el cielo visto desde la montaña. Y es una risa plena, quizás porque ha alcanzado las alturas soñadas. A lo largo de su exitosa carrera deportiva, Rosa Fernández ha hecho cumbre en 6 de los 14 8000 del mundo, incluido el monte Everest. Fue de hecho la primera asturiana en coronarlo, como también fue la primera mujer española en completar el proyecto de las 7 cumbres, escalando las 7 montañas más altas de cada uno de los continentes. Pero mucho antes de todo eso, en el año 1960, Rosa llegaba al mundo en un pueblo de Cangas del Narcea, así que la magia del paisaje montañoso ya le venía de serie a esta asturiana. En el año 1975 se traslada a estudiar a Ubieu, que convierte en su nueva casa. Ahí se casa con Javier Morán Rodríguez y da a luz a su única hija, Noemí, en el año 1979. 30 años después, en el año 2009, es operada por un cáncer de mama, la montaña más alta que he tenido que escalar, dirá de él, y tras su recuperación inicia una comprometida labor de apoyo a la Asociación Española contra el Cáncer. Con ella crece su obra social, ya presente en otras causas como la discapacidad en el deporte o la infancia más vulnerable, con innumerables escaladas y pedaleadas para lograr fondos a su favor. El ciclismo de montaña será otra de sus pasiones deportivas y en el año 2011 fundará el Club Una a Una, creada para fomentar su práctica entre las mujeres.
Sus proezas deportivas y su solidaridad le valdrán múltiples reconocimientos a lo largo de toda su vida, entre otros el Premio Ciudad de Oviedo al mejor deportista absoluto, la Cepa de Oro del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, la Medalla de Bronce de la Real Orden del Mérito Deportivo o la Medalla de Plata del Gobierno del Principado de Asturias. Rosa sonríe, y no es para menos. Como ella dice, la ilusión está en el camino y nunca se acaba. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar sobre Xosefa Xovellanos. Xosefa, así se llamaba, no hay que olvidarlo. Xosefa Xovellanos, aunque en el Xixón actual solo una calle la recuerde como La Argandona, un apelativo con origen en su matrimonio. A Xosefa se la conocía así porque su marido, un cangués con el que se casó muy jovencita y con el que tuvo 3 hijas, se llamaba Domingo González de Argandona. Y que éste falleciera a los pocos años de matrimonio y que ella se enamorase de otro hombre siendo ya viuda, poco o nada le sirvió para ser recordada con su propio nombre. Hija del regidor y alférez mayor de la villa de Xixón, Xosefa accedió a la educación cuando las mujeres no tenían más formación que las labores domésticas. Ya casada, el matrimonio se trasladó a Madrid. Su marido era diputado en la Corte General del Principado de Asturias, donde frecuentarían tertulias de los intelectuales e ilustrados asturianos que residían en la capital. Años después, y tras fallecer su marido y su hija pequeña casi al mismo tiempo, Xosefa regresaría a Asturias para administrar las fincas familiares. En esos años sigue participando en tertulias y escribe poemas en asturiano. En una época de luces y sombras para ella, porque en poco tiempo verá morir a otra de sus 2 hijas y tendrá que renunciar a casarse de nuevo por amor. Una férrea y cruel oposición familiar apoyada en supuestas razones de decoro lo impedirán. Sin sus hijas, ni su marido, ni expectativas de matrimonio, Xosefa se marchará a Ubieu a vivir con su hermana Benita, la condesa de Peñalba, y se involucra en labores sociales relacionadas con las mujeres, enfermas en el hospital o reclusas en la cárcel, a las que enseñaba a hilar, hacer calceta o coser para que pudieran obtener ingresos con sus trabajos. A los 48 años, Xosefa cambia de rumbo y decide hacerse monja de clausura en el convento de las Agustinas Recoletas, que posteriormente albergaría la fábrica de tabacos de Les Cigarreres, como vimos antes, situado a pocos metros de la casa donde nació y donde llegará a ser priora. Poco después de tomar los hábitos, impulsa la creación de la primera escuela para niñas desfavorecidas de Xixón, la enseñanza caritativa de Nuestra Señora de los Dolores, que ya había diseñado con detalle en su testamento y que, sin embargo, mucho antes de su muerte, en 1807, se convertiría en una realidad promoviendo la educación femenina de manera pionera. Se llamaba Xosefa, no hay que olvidarlo. Fue la primera poeta en asturiano y su hermano era Gaspar Melchor de Xovellanos.